Bienvenidos al conocimiento silencioso. Escrito por Carlos Castaneda. De la cuarta parte, el descenso del espíritu. Hoy te comparto el capítulo número 10, el sitio donde no hay compasión. Don Juan me dijo que era mejor no hablar más. Las palabras, en ese caso, eran útiles solo para guiarlo a uno a acordarse. Una vez que se movía el punto de encaje, se revivía la experiencia completa. También me indicó que el mejor modo de asegurar que uno pudiera acordarse era caminar. Los dos nos pusimos de pie. Caminamos despacio y en silencio por un sendero en esas montañas, hasta que me hube acordado de todo lo que aconteció en esa ocasión. Justo al mediodía, estábamos en las afueras de Guaymas, en el norte de México, en viaje desde Nogales, Arizona, cuando noté que a don Juan le pasaba algo. Desde hacía más o menos una hora, estaba desacostumbradamente silencioso y sombrío. No quise darle mucha importancia, pero de pronto su cuerpo se contorsionó descontroladamente y la barbilla le golpeó el pecho como si los músculos del cuello ya no pudieran sostener el peso de su cabeza. —¿Lo marea el movimiento del carro, don Juan? —pregunté súbitamente alarmado. No me respondió. Respiraba por la boca con mucha dificultad. Durante la primera parte de nuestro viaje, que duraba ya varias horas, don Juan había estado muy bien. Hablamos largo y tendido sobre 1000 cosas. En la ciudad de Santa Ana, donde paramos a llenar el tanque de gasolina, hasta había hecho unos ejercicios chistosísimos contra el techo del auto para desentumecer los músculos de sus hombros. —¿Qué le pasa, don Juan? —pregunté. Sentía punzadas de angustia en el estómago. Él, aún con la barbilla sobre el pecho, murmuró que deseaba ir a un determinado restaurante y con voz lenta y vacilante me dio indicaciones exactas para llegar ahí. Estacioné el coche en una calle adyacente a una cuadra del restaurante. Cuando abrí la puerta del coche para salir, don Juan se aferró de mi brazo con puño de hierro. Penosamente y con mi ayuda, se arrastró por el asiento y salió por mi puerta. Ya en la acera, se sujetó de mis hombros con ambas manos para mantener la espalda derecha. En un silencio nefasto, caminamos hacia el desmantelado edificio donde estaba el restaurante, yo sosteniéndolo a duras penas y él arrastrando los pies. Don Juan iba colgado de mi brazo con todo su peso. Su respiración era tan acelerada y el temblor de su cuerpo llegó a ser tan alarmante que caí en el pánico. Tropecé y tuve que apoyarme contra la pared para evitar que los dos cayéramos a la acera. Mi angustia era tal que no podía pensar. Lo miré a los ojos. Estaban opacos, sin su brillo habitual. Entramos a paso torpe en el restaurante. Un amable camarero se precipitó, como de sobreaviso, a ayudar a don Juan. —¿Cómo andan los males hoy, viejito?
le gritó a don Juan en el oído. Luego lo llevó, prácticamente en vilo, desde la puerta hasta una mesa. Lo hizo sentar y desapareció. ¿Lo conoce a usted, don Juan? Le pregunté cuando estuvimos sentados. Él, sin mirarme, murmuró algo ininteligible. Me levanté y fui a la cocina del restaurante en busca del ocupado camarero. ¿Conoce usted al anciano que ha venido conmigo? Le pregunté cuando pude arrinconarlo. Por supuesto que lo conozco, respondió con la actitud de quien apenas tiene paciencia para responder a una sola pregunta. Es el viejo a quien le dan los ataques cerebrales. Su contestación puso las cosas en claro. Comprendí entonces que don Juan había sufrido un leve derrame cerebral mientras viajábamos. No había nada que yo pudiera haber hecho para evitarle ese ataque, pero me sentía inerme y angustiado. El presentimiento de que lo peor aún no había sucedido me causó pánico. Volví a la mesa y me senté en silencio. Al cabo de un rato llegó el mismo camarero con 2 platos de camarones frescos y 2 grandes tazones de sopa de tortuga. Se me ocurrió que, o bien en ese restaurante solo servían esos platos, o don Juan comía lo mismo cada vez que iba ahí. El camarero le habló a don Juan en voz tan alta que se le oía por sobre el estrépito del resto de la clientela. «Le va a caer muy bien su comida», gritó. «Se va a chupar los dedos. Si me necesita, levante el brazo. Vendré enseguida». Don Juan asintió con la cabeza y el camarero se retiró, no sin antes darle una palmadita afectuosa en la espalda. Don Juan comió vorazmente, sonriendo para sí de vez en cuando. Yo estaba tan angustiado que solo el hecho de pensar en comer me daba náuseas. Pero al fin alcancé una especie de umbral de la ansiedad muy conocido para mí en mi tensa vida diaria. Una vez que lo hube alcanzado, mientras más me preocupaba, más hambre sentía. Probé la comida y la encontré asombrosamente buena. Terminando de comer, me sentí algo mejor, pero la situación no había cambiado y mi aflicción no disminuía. De repente, don Juan levantó el brazo por sobre la cabeza. En un momento se presentó el camarero para entregarme la cuenta. Le pagué y él ayudó a don Juan a ponerse de pie. Lo condujo del brazo hasta la calle y lo despidió efusivamente. Volvimos al coche con el mismo trabajo. Don Juan se apoyaba pesadamente en mi brazo. Jadeaba y se detenía a recobrar el aliento cada pocos pasos. El camarero se había quedado en la puerta, como para asegurarse de que yo no iba a dejar caer al anciano. Don Juan tardó 2 o 3 interminables minutos en subir al auto. Dígame, don Juan, ¿qué puedo hacer por usted?, supliqué. Da la vuelta al auto, ordenó con voz vacilante y apenas audible. Quiero ir al otro lado de la ciudad, a una tienda que me gustaba mucho. Ahí también me conocen. Son amigos míos. Le dije que yo no sabía dónde quedaba esa tienda. Masculló incoherencias y estalló en un berrinche. Golpeó el piso del coche con los pies, hizo pucheros y hasta se babeó en la camisa. Luego pareció tener un instante de lucidez. Me puse muy nervioso al presenciar cómo luchaba por ordenar sus pensamientos. Finalmente, logró indicarme cómo llegar hasta la dicha tienda. Mi nerviosidad había llegado al colmo. Temía que el derrame cerebral de don Juan fuera más grande de lo que yo imaginaba. Quería deshacerme de él, dejarlo en manos de su familia o de sus amigos. Desgraciadamente, yo no sabía quiénes eran. Pensé que debería volver al restaurante para preguntar al camarero si por casualidad conocía a la familia de don Juan. Decidí esperar. Di una vuelta en redondo y me dirigí al otro extremo de la ciudad en busca de la tienda.
Después de todo, ahí lo conocían. Por seguro alguien me daría razón de su familia. Cuanto más analizaba mi aprieto, más mal me sentía. Me vino una terrible sensación de tristeza. Todo se venía abajo. Don Juan ya no contaba. Lo echaría de menos, sí, pero la pena de perderlo no era tan grande como mi fastidio por tener que cargar con él. Manejé casi una hora dando vueltas en busca de la famosa tienda. No di con ella. Don Juan admitió que podía haberse equivocado, que quizás el local estaba en otra ciudad. Para entonces yo ya estaba completamente exhausto y no tenía ni idea de cómo salirme del aprieto. En mi estado normal de conciencia, siempre había tenido la extraña sensación de conocer a don Juan mejor de lo que mi razón me indicaba. En ese momento, bajo la presión de su deterioro mental, tuve la certeza, sin saber por qué, de que sus amigos lo esperaban en algún lugar de México, aunque yo no sabía dónde. Mi agotamiento era más que físico, era una mezcla de preocupación y remordimientos. Me preocupaba tener que cargar con un viejo que quizás estuviera mortalmente enfermo, y me remordía la conciencia el serle tan desleal. Me estacioné en una calle cerca al mar. Le llevó casi 10 minutos bajar del coche. Caminamos despacio por la calle, rumbo al malecón, pero a medida que nos aproximábamos, don Juan se empacó como una mula y se negó a seguir, murmurando que el agua de la bahía de Guaymas lo asustaba. Dio la vuelta y se encaminó a la plaza principal, y yo tuve que seguirlo. Era una plaza polvorienta en donde ni siquiera había bancas. Don Juan se sentó en el cordón de la acera. Pasó un camión de limpieza, haciendo rotar sus cepillos de acero, pero sin expulsión de agua. La nube de polvo me hizo toser. La situación era tan intolerable que hasta me pasó por la mente la idea de abandonarlo ahí mismo. Me sentí avergonzado por semejante pensamiento y lo tomé por el hombro en un gesto de afecto. Debe usted hacer un esfuerzo y decirme a dónde puedo llevarlo. Le dije en voz baja. ¿A dónde quiere usted que vaya? ¡A la mierda!, replicó en voz resquebrajada y ronca. Don Juan jamás me había hablado así. Me acosó la terrible sospecha de que no era un pequeño derrame cerebral el que él había tenido, sino que sufría algún otro tipo de afección cerebral que le hacía perder la cabeza y volverse violento. De pronto don Juan se levantó y caminó hacia la otra acera. Noté entonces lo frágil que parecía. Había envejecido en cuestión de horas. Su vigor natural había desaparecido, y lo que tenía ante mí era un hombre horriblemente viejo y débil. Corrí a ayudarlo. Me envolvió una ola de inmensa compasión, no tanto por don Juan como por mí mismo. Me vi viejo y débil, casi incapaz de caminar. Estaba a punto de llorar. Sostuve su brazo y le hice la muda promesa de cuidarlo, a como diera lugar. Estaba absorto en ese sentimiento de compasión por mí mismo, cuando sentí la entumecedora fuerza de una cachetada en plena cara. Antes de que pudiera yo recobrarme de la sorpresa, don Juan volvió a darme otra bofetada en la cara. Estaba de pie ante mí, sacudiéndose de ira. La boca entreabierta le temblaba incontrolablemente. ¿Quién eres tú?, gritó con voz tensa. Se volvió hacia un grupo de curiosos que se habían reunido inmediatamente. «No sé quién es este hombre», les dijo. «Ayúdenme. Soy un pobre viejo y estoy solo. Este es un forastero y quiere matarme. Les hacen eso a los viejos indefensos, los matan para divertirse». Hubo un murmullo de desaprobación. Varios jóvenes musculosos y ceñudos me miraron con aire amenazador. «¿Pero qué hace usted, don Juan?», le pregunté en voz alta. Quería asegurar a los demás
que el viejo y yo estábamos juntos. «Yo no me llamo así», gritó don Juan. «Me llamo Belisario Cruz. Tengo cédula de identidad». Se volvió a un grupo bastante grande de gente que me miraba con belicosa curiosidad. Les pidió que lo ayudaran. Quería que me sujetaran hasta que viniera la policía. Tuve la visión de una cárcel mexicana. La idea de que pasarían meses antes de que alguien notara mi desaparición me hizo reaccionar con velocidad y violencia. Pateé al primer hombre que quiso agarrarme y eché a correr como loco. Sabía que era cuestión de vida o muerte. Varias personas corrieron detrás de mí. Mientras corría hacia la calle principal, me di cuenta de que en cualquier ciudad pequeña como Guaymas había policías por todas partes patrullando a pie. No había visto ninguno a la vista, y antes de toparme con uno, entré a la primera tienda que se me presentó, fingiendo buscar objetos de arte popular. Los hombres que corrían tras de mí prosiguieron en tropel. Urdí un rápido plan: comprar cuantas cosas pudiera. Contaba con que los del negocio me tomaran por un turista. Después pediría a alguien que me ayudara a llevar los paquetes al coche. Me llevó un buen rato seleccionar lo que deseaba. Luego contraté a un joven que trabajaba en la tienda para que me ayudara a llevar los paquetes. Pero al acercarme a mi coche, vi a don Juan de pie junto a él, aún rodeado de gente. Estaba hablando con un policía que tomaba notas. Era inútil. Mi plan había fracasado. Indiqué al joven que dejara mis paquetes en la acera, diciéndole que un amigo mío pasaría por ahí con su auto a recogerme, para luego llevarme al hotel. Se fue, y yo me mantuve oculto en la puerta de un negocio, fuera de la vista de don Juan y de la gente que lo rodeaba. Vi que el policía examinó las placas de mi matrícula de California, y eso me convenció definitivamente de que no había salida para mí. La acusación del viejo loco era demasiado grave, y el hecho de que yo saliera corriendo no habría sino confirmado mi culpabilidad ante los ojos de cualquier policía. Además, no me habría extrañado en lo mínimo que el policía pasara por alto la verdad solo para poder arrestar a un extranjero. Cautelosamente, me retiré a otro portal más alejado. Ahí permanecí tal vez 1 hora de pie. El policía se fue, pero don Juan, gritando y moviendo agitadamente los brazos, quedó rodeado por una verdadera multitud. Yo estaba demasiado lejos para oír lo que decía, pero no me era difícil imaginar el tenor de esos gritos y esos movimientos apresurados y nerviosos. Necesitaba yo desesperadamente otro plan. Consideré la idea de ir a un hotel y esperar un par de días antes de aventurarme a salir en busca de mi coche. Para ello tenía que volver a la tienda y desde ahí llamar un taxi. Nunca había necesitado un taxi en Guaymas e ignoraba si existían. Pero mi plan se disolvió instantáneamente al darme cuenta de que si el policía era medianamente competente y había tomado en serio a don Juan, comenzaría a buscar en los hoteles. Capaz si el policía se había marchado justamente para hacer eso. Otra alternativa que me pasó por la mente era que podía ir a la estación de autobuses y tomar uno que fuera a cualquier ciudad a lo largo de la frontera internacional, o abordar el primer autobús que saliera de Guaymas en cualquier dirección. Abandoné también la idea de inmediato. Estaba seguro que don Juan había dado mi nombre y una descripción de mi persona al policía, y le había dicho de dónde venía, y éste ya había puesto a otros policías en alerta. Mi mente se hundió en un pánico ciego. Respiré con lentitud para calmar los nervios. Noté entonces que los curiosos comenzaban a dispersarse. El policía volvió con otro colega, pero no se detuvieron a hablar con don Juan, sino que se alejaron caminando lentamente hacia el final de la calle. Fue en ese momento que sentí un impulso súbito e incontrolable. Era como si mi cuerpo
se hubiera desconectado de mi cerebro. Caminé hasta mi coche, cargando con todos los paquetes, sin el menor rastro de miedo o preocupación. Abrí la maletera, puse los paquetes adentro y abrí ruidosamente la puerta del coche. Don Juan se hallaba en la acera junto al coche, mirándome con aire distraído. Le clavé los ojos con una frialdad totalmente ajena a mí. Nunca en mi vida había experimentado tal sensación. No era odio lo que yo sentía, ni siquiera enojo. No estaba ni aún fastidiado con don Juan. Lo que yo sentía no era resignación, ni tampoco paciencia, y mucho menos bondad. Más bien, era una fría indiferencia, una pavorosa falta de compasión. En ese instante, me daba igual lo que pasase con don Juan o conmigo. Don Juan sacudió el torso tal como se sacuden los perros después de nadar, y luego, como si todo aquello hubiera sido solo una pesadilla, volvió a ser el hombre que yo conocía. Velozmente se sacó su chaqueta, la volteó al revés y se la volvió a poner. Era una prenda reversible de color beige por un lado, negra por el otro. Ahora vestía una chaqueta negra. Arrojó su sombrero de paja al interior del coche y se peinó el cabello con mucho esmero. Sacó el cuello de la camisa por encima del de la chaqueta, cosa que lo rejuveneció inmediatamente. Sin decir una palabra, me ayudó a poner el resto de los paquetes en la maletera. Cuando los dos policías, atraídos por el ruido de abrir y cerrar las puertas, corrieron hacia nosotros, haciendo sonar sus silbatos, don Juan les salió ágilmente al encuentro. Los escuchó con atención y les aseguró que no tenía nada de qué preocuparse. Les explicó que seguramente habían estado hablando con su padre, un viejito que sufría de cierta afección cerebral. Mientras hablaba con ellos, abría y cerraba las puertas del coche como verificando el estado de las cerraduras. Después, movió los paquetes de la maletera al asiento trasero. Su agilidad y su energía eran el polo opuesto a los movimientos del anciano de hacía unos minutos. Comprendí que estaba desempeñando un papel, como en el teatro, para el policía con quien había hablado antes. Si yo hubiera sido ese hombre, no hubiera tenido la menor duda de que estaba viendo al hijo del viejo. Don Juan les dio el nombre del restaurante en donde conocían a su padre y luego lo sobornó con todo descaro. Yo no me molesté en decir palabra. Algo me hacía sentir duro, frío, eficiente y silencioso. Subimos al auto sin decir nada. Los policías no se atrevieron a hacerme ninguna pregunta. Parecían estar demasiado cansados, incluso para hablar. Nos apresuramos a salir del centro y entrar en la carretera. ¿Qué es lo que se traía usted, don Juan?, pregunté sorprendido, yo mismo por la frialdad de mi tono. Eso fue la primera lección en no tener compasión, respondió. Comentó que en el trayecto hacia Guaymas me había advertido sobre la inminente lección en no tener compasión. Admití que no le había prestado atención, convencido de que conversábamos solo para romper la monotonía del viaje. Nunca hablo por hablar, dijo con severidad. A estas alturas ya deberías saberlo. Lo que hice esta tarde fue crear la situación adecuada para que descendiera el espíritu y moviera tu punto de encaje a un lugar exacto. Un lugar que los brujos llaman el sitio donde no hay compasión. El problema que los brujos deben resolver, continuó él, es que el sitio donde no hay compasión debe ser alcanzado con un mínimo de ayuda. El nahual prepara la escena, pero es el aprendiz quien llama al espíritu a que mueva su punto de encaje. Hoy tú hiciste eso. Yo te ayudé, quizá con un tantito de melodrama, moviendo mi punto de encaje a una posición específica,
que me convirtió en un viejo débil y caprichoso. Yo no estaba jugando a ser un viejo. Yo era un viejo senil. El destello travieso de sus ojos me indicó que estaba disfrutando de ese momento. No era absolutamente necesario que yo hiciera eso, prosiguió. Podría haberte dirigido a llamar al espíritu sin esas tácticas tan ajenas, pero no pude reprimirme. Ya que ese suceso no se repetirá jamás, quería comprobar si me era o no posible mover el punto de encaje como mi propio benefactor. Créemelo, para mí fue una sorpresa tan grande como debe de haber sido para ti. Me sentía increíblemente tranquilo y a gusto. No tenía problema alguno en aceptar lo que me estaba diciendo y no hice preguntas, pues lo comprendía todo sin necesidad de explicaciones. Don Juan dijo entonces algo que yo ya sabía, pero no podía verbalizar, ya que no había podido hallar las palabras adecuadas para expresarlo. Dijo que todo cuanto los brujos hacen es una consecuencia del movimiento de sus puntos de encaje y que esos movimientos están regidos por la cantidad de energía que los brujos tienen a su disposición. Le mencioné a don Juan que yo sabía todo eso y mucho más, y él comentó que dentro de todo ser humano hay un gigantesco y oscuro lago de conocimiento silencioso que cada uno de nosotros podía intuir. Me dijo que yo podía intuirlo, quizá con un poco más de claridad que el hombre común y corriente, debido a mi participación en el camino del guerrero. Dijo luego que los brujos son los únicos seres en el mundo que, haciendo deliberadamente dos cosas trascendentales, llegan más allá del nivel intuitivo. Primero, conciben la existencia del punto de encaje y segundo, logran que el punto de encaje se mueva. Acentuó una y otra vez que lo más sofisticado de los brujos es el estar consciente de nuestro potencial como seres perceptivos y el saber que el contenido de la percepción depende de la posición del punto de encaje. Al llegar a ese momento, comencé a experimentar una singular dificultad para concentrarme en lo que él decía. No porque estuviera distraído o fatigado, sino porque mi mente, por cuenta propia, jugaba a anticiparse a las palabras que él iba a usar. Era como si una parte desconocida de mi ser estuviera tratando infructuosamente de hallar términos adecuados para expresar sus pensamientos silenciosos. Mientras don Juan hablaba, yo tenía la sensación de que él iba a expresar mis propios pensamientos silenciosos. Me fascinaba comprobar que su elección de palabras era siempre mejor de lo que habría sido la mía, pero al anticiparme a lo que iba a decir, también disminuía mi concentración. Detuve abruptamente el coche y me estacioné al costado de la carretera. Y ahí tuve por primera vez en mi vida una clara noción de mi dualismo. Dos partes, obviamente separadas, existían dentro de mi ser. Una era muy vieja, tranquila, indiferente. Era pesada, oscura y estaba conectada con todo lo demás. Era la parte de mí a la que nada le importaba, pues era igual a toda cosa. Era la parte que gozaba sin esperar nada. La otra parte era ligera, nueva, esponjosa, agitada. Era nerviosa y rápida. Se importaba a sí misma porque se sentía insegura y no gozaba de nada, simplemente porque carecía de la capacidad de conectarse. Estaba sola en la superficie y era vulnerable. Era la parte con la que yo observaba el mundo. Intencionalmente miré a mi alrededor con esa parte. Por doquier vi grandes cultivos, y esa parte de mí, insegura, esponjosa y preocupada, quedó atrapada entre el orgullo que le inspiraba la laboriosidad del hombre y la tristeza de ver el magnífico y viejo desierto de Sonora convertido en un panorama de surcos simétricos
y plantas domesticadas. A la parte vieja, oscura y pesada de mí, eso no le importó nada. Y las dos partes entraron en un debate. La parte esponjosa quería que la parte pesada se preocupara. La parte pesada quería que la otra dejara de fastidiarse y gozara de las cosas. ¿Por qué paraste?, preguntó don Juan. Su voz me provocó una reacción, pero no sería exacto decir que fui yo quien reaccionó. El sonido de su voz pareció solidificar a la parte esponjosa y de pronto volví a ser reconociblemente yo mismo. Describí a don Juan la comprensión que acababa de tener sobre mi dualismo. Dijo que cuando el punto de encaje se mueve y llega al sitio donde no hay compasión, la posición de la racionalidad y el sentido común se debilita. Mi sensación de tener un lado más viejo, oscuro y silencioso era una visión de los antecedentes de la razón. Sé exactamente lo que usted me dice, manifesté. Sé muchísimas cosas, pero no puedo hablar de lo que sé. No se me ocurre cómo comenzar. Ya te he mencionado esto, dijo él. Lo que estás experimentando y llamas dualismo es una visión del mundo desde otra posición de tu punto de encaje. Desde esa posición puedes sentir el mundo de una manera diferente, y a eso lo llamas el lado más antiguo del hombre. Y lo que es el lado más antiguo sabe, se llama el conocimiento silencioso. Es un conocimiento que tú aún no puedes expresar. ¿Por qué?, pregunté. Porque para expresarlo necesitas tener y usar una extraordinaria cantidad de energía, respondió. En este momento no puedes gastar esa clase de energía porque no la tienes. El conocimiento silencioso es algo que todos poseemos, prosiguió. Algo que tiene total dominio, total conocimiento de todo. Pero no puede pensar, por lo tanto, no puede expresar lo que sabe. Los brujos creen que en una época, al comienzo, cuando el hombre comprendió que sabía y quiso estar consciente de lo que sabía, perdió de vista lo que sabía. El error del hombre fue querer conocer directamente lo que sabía, tal como conocía las cosas de la vida diaria. Cuanto más deseaba ese conocimiento, más efímero, más silencioso se volvía. Ese conocimiento silencioso, que nadie puede describir, es, por supuesto, el intento, el espíritu, lo abstracto. Pero, ¿qué significa eso de que el hombre perdió de vista lo que sabía?, pregunté. Significa que el hombre renunció al conocimiento silencioso por el mundo de la razón, respondió. Cuanto más se aferra al mundo de la razón, más efímero se vuelve el conocimiento silencioso. Puse el coche en marcha y seguimos el viaje en silencio. Don Juan no trató de darme indicaciones sobre dónde ir ni cómo manejar, como solía hacer para exacerbar mi importancia personal. Yo no tenía una idea clara del rumbo que llevaba, pero algo en mí sí lo sabía. Dejé que esa parte se hiciera cargo de todo. Muy avanzada ya la noche, y sin que yo conscientemente supiera por qué, llegamos a una enorme casa en una zona rural del estado de Sinaloa, en el norte de México. El viaje pareció terminar en un abrir y cerrar de ojos. Yo no podía recordar los detalles del trayecto. Solo sabía que no habíamos conversado. La casa parecía estar vacía. No había señales de que ahí viviera nadie. Sin embargo, de algún modo, yo sabía que los amigos de don Juan vivían en esa casa. Sentía su presencia sin necesidad de verlos. Don Juan encendió unas lámparas de querosén y nos sentamos en una maciza mesa. Al parecer,
Él se disponía a comer. Pero, ¿a comer qué? Yo me preguntaba qué decir al respecto cuando en ese momento entró silenciosamente una mujer y puso un gran plato de comida en la mesa. Yo no estaba preparado para verla entrar. Cuando pasó de la oscuridad a la luz, tal como si se hubiera materializado de la nada, lancé una involuntaria exclamación. «No te asustes, soy yo, Carmela», dijo, y desapareció, tragada otra vez por las sombras. Me quedé boquiabierto y a medio gritar. Don Juan rió tanto, dando palmadas a la mesa, que yo casi esperaba que los de la casa acudieran, pero no se presentó nadie. Traté de comer. No tenía hambre. Empecé a pensar en la mujer. No la conocía, es decir, casi la conocía, casi podía identificarla, pero no lograba sacar a mi memoria de la bruma que oscurecía mis pensamientos. Luché por despejar mi mente, pero requería demasiada energía y abandoné ese propósito. Tan pronto como dejé de pensar en la mujer, comencé a experimentar una angustia entumecedora. Era como si me estuviera invadiendo un miedo a esa casa oscura y enorme y al silencio que la rodeaba por dentro y por fuera. Un momento más tarde, mi angustia alcanzó proporciones increíbles, justo después que oí el vago ladrido de unos perros en la distancia. Por un momento, sentí el cuerpo a punto de estallar. Don Juan intervino apresuradamente, saltó detrás de mí y me empujó la espalda hasta hacerla crujir. Esa presión me provocó un alivio inmediato. Cuando me hube calmado, noté que había perdido, junto con la anonadada ansiedad, la clara sensación de saberlo todo. Ya no podía adivinar cómo iba don Juan a expresar lo que yo mismo sabía y no podía decir. Don Juan inició entonces una explicación muy peculiar. Primero dijo que el origen de la angustia que se había apoderado de mí con la velocidad de un rayo era el descenso del espíritu. Era el súbito movimiento de mi punto de encaje, causado por la inesperada aparición de Carmela y por mi inevitable esfuerzo de mover mi punto de encaje al sitio que me permitiera identificarla completamente. Me aconsejó que me acostumbrara a la idea de nuevos y repetidos ataques del mismo tipo de angustia, puesto que el espíritu no dejaría de descender y mi punto de encaje no dejaría de moverse. Cualquier descenso del espíritu es como morir, dijo. Todo en nosotros se desconecta y después vuelve a conectarse a una fuente de mucha mayor potencia. La amplificación de energía se siente como una angustia mortífera. ¿Y qué debo hacer cuando ocurra esto?, pregunté. Nada, dijo. Esperar. Ese estallido de energía pasa. Lo peligroso es no saber lo que te está sucediendo. Una vez que lo sabes, no hay peligro. Después habló otra vez del hombre antiguo. Dijo que el hombre antiguo sabía del modo más directo qué hacer y cómo hacerlo bien. Pero como hacía tan bien lo que hacía, comenzó a desarrollar cierto sentido de ser, con lo cual adquirió la sensación de que podía predecir y planear los actos que estaba habituado a hacer también. Así surgió la idea de un yo individual que comenzó a dictar la naturaleza y el alcance de las acciones humanas. A medida que el sentimiento de tener un yo individual se tornaba más fuerte, el hombre fue perdiendo su conexión natural con el conocimiento silencioso. El hombre moderno, siendo el heredero de tal desarrollo, se encuentra tan irremediablemente alejado del conocimiento silencioso, la fuente de todo, que solo puede expresar su desesperación en cínicos
y violentos actos de autodestrucción. Don Juan aseveró que la causa del cinismo y la desesperación del hombre es el fragmento de conocimiento silencioso que aún queda en él, un ápice que hace dos cosas. Una, permite al hombre vislumbrar su antigua conexión con la fuente de todo. Y dos, le hace sentir que, sin esa conexión, no tiene esperanzas de satisfacción, de logro o de paz. Creí haber sorprendido a don Juan en una contradicción. Le recordé que una vez me había dicho que la guerra era el estado natural de todo brujo, que la paz era una anomalía. Es cierto, admitió, pero la guerra, para un brujo, no significa actos de estupidez individual o colectiva, ni una violencia absurda. La guerra para el brujo es la lucha total contra ese yo individual que ha privado al hombre de su poder. Don Juan cambió de conversación y dijo que era hora de hablar más extensamente sobre el no tener compasión, una de las premisas básicas de la brujería. Explicó que los brujos habían descubierto que cualquier movimiento del punto de encaje significa alejarse de la excesiva preocupación con el yo individual, la característica del hombre moderno. Los brujos están convencidos de que la posición del punto de encaje es lo que hace del hombre moderno un egocéntrico homicida, un ser totalmente atrapado en su propia imagen. Habiendo perdido toda esperanza de volver al conocimiento silencioso, el hombre busca consuelo en su yo individual. Y al hacerlo, consigue fijar su punto de encaje en el lugar más conveniente para perpetuar su imagen de sí. Por lo tanto, los brujos pueden afirmar con toda seguridad que cualquier movimiento que alejara el punto de encaje de su posición habitual equivale a alejarse de la imagen de sí y, por consiguiente, de la importancia personal. Don Juan definió la importancia personal como la fuerza generada por la imagen de sí. Reiteró que es esa fuerza la que mantiene el punto de encaje fijo en donde está el presente. Por ese motivo, la meta de todo cuanto hacen los brujos es el destronar la importancia personal. Explicó que los brujos habían desenmascarado a la importancia personal, encontrando que es, en realidad, la compasión por sí mismo disfrazada. No parece posible, pero así es, me aseguró. El verdadero enemigo y la fuente de la miseria del hombre es la compasión por sí mismo. Sin cierto grado de compasión por sí mismo, el hombre no podría existir. Sin embargo, una vez que esa compasión se emplea, desarrolla su propio impulso y se transforma en importancia personal. Esa explicación, que me habría parecido una idiotez en condiciones normales, me resultó por completo convincente. Debido a mi dualidad, la cual aún me daba gran agudeza mental, se me antojó que tenía algo de condescendencia. Don Juan parecía haber apuntado sus pensamientos y sus palabras a un blanco específico. Yo, en mi estado normal de conciencia, era ese blanco. Prosiguió con su explicación, diciendo que los brujos están absolutamente convencidos de que el espíritu, al mover nuestro punto de encaje, alejándolo de su posición habitual, nos hacía alcanzar un estado de ser que solo podríamos llamar el no tener compasión. Dijo que los brujos saben, gracias a su experiencia práctica, que en cuanto se mueve el punto de encaje, se derrumba la importancia personal, porque sin la posición habitual del punto de encaje, la imagen de sí pierde su enfoque. Sin ese intenso enfoque, se extingue la compasión por sí mismo y con ella la importancia personal.
ya que la importancia personal es solo la compasión por sí mismo disfrazada. A continuación, don Juan afirmó que todo nahual, en su papel de guía o de maestro, debe comportarse eficiente e impecablemente, puesto que no le es posible planear racionalmente el curso de sus actos. Siempre deja que el espíritu decida su curso. Dijo que, por ejemplo, él no tenía planeado hacer lo que hizo hasta que el espíritu le dio un indicio. Esa mañana, al despuntar el alba, mientras desayunábamos en Nogales, me instó a recordar el acontecimiento. Me acordé que durante el desayuno me había sentido muy incómodo porque don Juan se burlaba de mí. «Piensa en la camarera», me instó él. «Todo lo que recuerdo es que era grosera», le dije. «¿Pero qué es lo que hizo?», insistió él. «¿Qué hizo mientras esperaba a que decidiéramos qué comer?». Al cabo de un momento me acordé que la camarera era una muchacha de aspecto duro, que me tiró el menú y se plantó ahí casi tocándome, exigiéndome en silencio que me diera prisa en pedir. Mientras ella esperaba, taconeando impacientemente el suelo con un pie enorme, se recogió su larga cabellera negra en la coronilla. El cambio fue notable. Así parecía más madura y atractiva. Quedé francamente asombrado y hasta olvidé sus malos modales. «Ese fue el augurio», dijo don Juan. «La dureza y la transformación fueron el indicio del espíritu». Dijo que su primer acto del día como nahual fue darme a conocer sus intenciones. A tal fin, me dijo, en lenguaje muy directo, aunque de un modo sutil y oculto, que iba a darme una lección acerca del no tener compasión. «¿Te acuerdas ahora?», preguntó. «Hablé con la camarera y con una señora ya mayor de la mesa vecina». Guiado por él de esa manera, conseguí acordarme que don Juan había estado flirteando prácticamente con la señora, así como con la maleducada camarera. Conversó con ellas por largo rato mientras yo comía. Les contó historias muy graciosas sobre el soborno y la corrupción en el gobierno. Contó chistes sobre los campesinos que iban a la ciudad por primera vez. Después preguntó a la camarera si era norteamericana. Ella dijo que no, y la pregunta la hizo reír. Don Juan le dijo que eso era muy propicio, puesto que yo era un mexicano-americano en busca de amor, y que bien podía comenzar ahí mismo, después de haber comido tan estupendo desayuno. Las mujeres no paraban de reír. Me pareció que se reían de mi azoramiento. Don Juan les dijo que, hablando en serio, yo había ido a México a encontrar esposa. Les preguntó si conocían a alguna mujer honrada, modesta y casta, que quisiera casarse y no fuera demasiado exigente en cuestiones de belleza masculina. Se presentó como mi representante. Las mujeres reían a más no poder. Yo estaba realmente mortificado. Don Juan se volvió hacia la camarera y le preguntó si quería casarse conmigo. Ella dijo que estaba comprometida. A mí me pareció que tomaba a don Juan muy en serio. «¿Por qué no lo deja usted que él mismo lo diga?», preguntó la señora. «Porque tiene la lengua mocha», respondió él. «Así nació. Tartamudea de un modo espantoso». La camarera observó que al pedir mi desayuno, yo lo había hecho de un modo perfectamente normal. «Ay, pero qué observadora es usted», dijo don Juan. «Él solo habla correctamente cuando pide comida. Yo ya le he dicho 1000 veces que si quiere aprender a hablar como todo el mundo, debe ser despiadado. Lo traje para darle algunas lecciones acerca de el no tener compasión». «Pobre hombre», dijo la señora. «Bueno,
Será mejor que nos marchemos si queremos hallar una mujer para él antes de que se haga muy tarde, dijo don Juan levantándose. Pero, ¿usted habla en serio sobre el casamiento?, preguntó la muchacha a don Juan. Por supuesto, respondió él. Le voy a ayudar a conseguir lo que necesita para que pueda cruzar la frontera y llegar al sitio donde no hay compasión. Pensé que al hablar del sitio donde no hay compasión, don Juan se refería al matrimonio o a los Estados Unidos. La metáfora me hizo reír y por un momento tartamudeé espantosamente. Eso casi mata a las mujeres del susto, pero hizo que don Juan riera como loco. Era imperativo que te declarara mi propósito, dijo don Juan siguiendo con su explicación. Lo hice, pero se te pasó por alto, como era de esperar. Dijo que desde el momento en el que el espíritu se le manifestó, cada paso fue llevado a cabo con absoluta facilidad. Y yo llegué al sitio donde no hay compasión cuando, bajo la presión de su transformación en un vejete senil, mi punto de encaje abandonó su posición habitual. La posición habitual y la imagen de sí, continuó don Juan, obligan al punto de encaje a armar un mundo de falsa compasión. Pero la crueldad y el egoísmo, muy reales. En ese mundo, los únicos sentimientos verdaderos son los que convienen a quien los tiene. Para el brujo, el no tener compasión no es el ser cruel. El no tener compasión es la cordura, lo opuesto a la compasión por sí mismo y a la importancia personal. Martes 3 de enero, 15:33 de la tarde, año 2023. Voy aprendiendo a intentar como una guerrera. Seguimos caminando el camino con corazón. Tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia.